Continuamos nuestro trabajo de la sesión de esta noche. Tenemos ya el último tramo, pero antes de abordar los contenidos, vamos a dar respuesta al cuestionario que acaban ustedes de responder en el grupo. Quisiera yo en este momento compartir la pantalla para que veamos el cuestionario. Es el cuestionario número 1. Las indicaciones es anota verdadero o falso según que el contenido sea efectivamente verdadero o falso. Primera afirmación. Israel es un pueblo marcado por su ubicación geográfica. ¿Qué contestamos? Obviamente es verdadero. Vamos a poner algún color que veamos. Verdadero. Segunda. El año en Palestina tiene 2 estaciones, verano e invierno. Verdadero. 3. El territorio del auténtico Israel se extiende desde Dan hasta Beerseba. Dan al norte, Beerseba al sur. Verdadero. Los territorios de la casa de José son Efraín y Manasés. El reino del norte, efectivamente. Verdadero. 5. El mar Muerto está a 212 metros bajo el nivel del mar. Esto es falso. A 212 metros está el mar de Galilea. El mar Muerto está todavía más bajo el nivel del mar, como a 390. Pregunta número 6 o afirmación 6. El Éxodo es el acontecimiento que funda la historia de Israel. Verdadero. 7. Durante la época de los jueces, el proyecto era el reino de Dios. Verdadero. 8. Israel sufrió el exilio a Babilonia durante el siglo V antes de Cristo. Falso. El exilio fue en el siglo VI antes de Cristo. 9. En época de Esdras nace oficialmente el judaísmo, por lo menos como lo conoció Jesús. Verdadero. 10. Los romanos destruyeron el segundo templo en el año 70 después de Cristo. Verdadero. Hicieron lo que Babilonia había hecho y precisamente por eso a Roma se le llama la Gran Babilonia. Con esto dejamos nuestro cuestionario y nos vamos al tema que nos ocupa el día de hoy, que es precisamente el tema número 3. En este momento vamos entonces a abordar los orígenes del mundo y de la humanidad. Génesis 1:11. Comenzamos los relatos bíblicos. Estos relatos son poéticos. Para nosotros son bastante importantes. Yo diría demasiado importantes. Y por eso es bueno que los vayamos conociendo, con la salvedad de que en el curso avanzado los profundizarán. Pero aquí nos introducimos. Comenzamos viendo que en los primeros capítulos del Génesis encontramos esta temática, los orígenes del mundo. Pero el Génesis tiene dos partes. Vamos a remarcarlas con toda claridad. A ver, vamos, no nos deja escribir. Vamos a permitir que nos deje escribir y remarcar algunas cosas. El Génesis, decíamos, tiene 2 partes. ¿Cuáles son esas 2 partes? Génesis 1:11, orígenes del mundo y de la humanidad. Y luego Génesis 12:50, los relatos de los patriarcas. Bien, de esta temática vamos a ver la importancia y el origen histórico de Génesis 1:11. Número 2, cómo está organizado Génesis 1:11. Número 3, las fuentes de los relatos de los orígenes, de dónde vienen. Número 4, su mensaje religioso y teológico. Eso es lo que nos interesa. Vamos a ver, número 1, ¿por qué son importantes estos relatos de Génesis 1:11? Simplemente como anuncia el título, son la matriz de la cultura occidental. Occidente no se entiende sin Génesis 1:11. Son los grandes relatos de la cultura occidental. Estos textos han sido los más leídos y conocidos
desde hace varios siglos. Quizá sea lo más leído y lo más conocido de la Biblia. ¿Por qué? Porque allí encontramos nuestra visión de Dios, del mundo y del ser humano. La visión realmente que está a la base de toda nuestra cultura y también de nuestra fe. ¿Quién es Dios? Siempre acudimos al Génesis. ¿Cómo es el mundo en que vivimos? Acudimos al Génesis, lo mismo para saber qué somos como seres humanos. Ahora, ¿en qué época se construyeron estos relatos? Las fechas y las circunstancias de su elaboración. Tendremos que decir que estos relatos son relativamente tardíos en la historia de Israel, proceden más o menos de la época del exilio o del destierro en Babilonia. Más o menos se construyeron en el siglo VI y se fijaron por escrito en el siglo V antes de Cristo. O sea, entre el 500 y el 400 antes de Cristo se pusieron por escrito y por lo tanto son textos relativamente tardíos en la historia de Israel. Y eso es para nosotros no algo que les quite mérito, sino al contrario. Son tradiciones que se han reflexionado mucho. El pueblo ha reflexionado mucho sobre sus orígenes y no solamente sus orígenes del pueblo, sino del mundo y de la humanidad. Algo muy peculiar, letra C, es que en estos relatos encontramos un lenguaje epocal, lenguaje propio de su época. Ya en el curso del mes pasado ustedes trabajaron los géneros de literatura de la Biblia y allí ustedes saben, y ya lo saben muy bien, que la Biblia refleja su cultura. Pues bien, en Génesis 1:11 encontramos símbolos y encontramos imágenes propias de su tiempo, de su cultura. Encontramos los conocimientos de su época, pero lo que sí les distingue son sus convicciones teológicas. Esas son muy peculiares de Israel y no tanto del ambiente del entorno. Pero símbolos, imágenes, conocimientos y todo lo que se refiere a las ciencias naturales son de su época. Y eso les sirvió para exponer los temas de su fe en la creación de Dios. Que no se nos olvide el lenguaje epocal. Y de este lenguaje epocal quisiera yo recordar, y por eso voy a compartir una pantalla, algo que a veces se nos olvida y que habremos de tener siempre presente. Vean ustedes en esta pantalla que les he compartido, vamos a ver antes, esta es la manera como nosotros ahora vemos el mundo, nuestro mundo como una esfera. Pero en la época del Génesis esto no lo conocían, no conocían que la Tierra era redonda. Su manera de ver el mundo, los conocimientos de la época suponían que la Tierra era una grande plataforma que tenía unos pilares, unos cimientos en medio de las aguas del abismo. De la Tierra emergía el continente, la Tierra seca. Y luego por encima había un firmamento. Este firmamento era una especie de concha que detenía las aguas superiores, que se abrían esas aguas superiores y así llovía. De esa concha estaban colgados el sol, de esa bóveda celeste cuelgan el sol y de ahí cuelgan la luna y las estrellas. Ese es el conocimiento de la época y eso es lo que vamos a encontrar en la Biblia, las ciencias naturales propias de su época. Entonces, la Biblia refleja la ciencia epocal, pero en modo muy especial tenemos que decir que las convicciones teológicas son propias de la experiencia religiosa del pueblo de Israel.
Pasamos ahora al punto 2, la organización de Génesis 1:11. Génesis 1:11 tiene una organización muy particular. Está bien estructurado, no es un relato desordenado. Hay un esquema muy preciso que lo organizan las generaciones o descendencias. 5 generaciones. En hebreo se llama Toledot. 5 Toledot que dividen el relato en 5 partes y le dan unidad a todo el conjunto. Vamos a ver ahora en este cuadrito cuál sería la estructura de Génesis 1:11. Al principio encontramos la creación. Eso, pues, lógicamente forma parte de lo que está en el principio, que Dios creó el cielo y la tierra. Y eso se nos presenta en una organización de 7 días y el séptimo descanso. Y ahora sí, ya una vez creado el mundo, vienen las generaciones, ya puede producir. Y entonces encontramos primera generación, los descendientes del cielo y de la tierra. La cita Toledot aparece en capítulo 2, versículo 4. Siguiente Toledot es la descendencia de Adán. Comienza en el capítulo 5, versículo 1. Luego viene la Toledot de Noé o las descendientes de Noé, como se anuncia en Génesis 6, 9. La cuarta Toledot es la Toledot de los descendientes de los hijos de Noé, como se enuncia en 10:1. Y finalmente, la quinta Toledot es la de Sem, los descendientes de Sem. Y regresamos para que veamos los relatos en cada una de estas secciones. Todo comienza con la creación en 7 días. Pero después, ya una vez creados el cielo y la tierra, entonces pueden tener descendientes. Se nos va a presentar el jardín del Edén, donde está el ser humano, el hombre y la mujer. Luego viene la caída del hombre y de la mujer, la transgresión. Y ya en el capítulo 4 se nos va a hablar de 3 hijos de Adán y Eva. Primeros descendientes, primera Toledot. Segunda Toledot, descendientes de Adán, en el capítulo 5, versículo 1. Y ahí se nos habla de los 10 patriarcas antediluvianos que son hijos de Adán. Y a principios del capítulo 6 se nos presenta el pecado de los seres divinos, pecado de los seres divinos que se unieron a las hijas de los hombres y eso le desagradó a Dios. Luego viene la historia de Noé, la Toledot o los descendientes de Noé, que coincide con el relato del diluvio. El diluvio es una anticreación, todo se destruye, pero sobreviven y entonces Dios vuelve a bendecir a Noé y a sus hijos. Hay una nueva creación. Pero aún en esta nueva creación también se hace presente el pecado y encontramos nosotros el pecado de Cam, y la maldición de Canaán. Y esta sería la historia de Noé, que coincide con el diluvio, donde todo se destruye y donde después todo vuelve a comenzar. Vamos ahora a la cuarta Toledot. Son los descendientes de los hijos de Noé. Y ahí se nos presenta en el capítulo 10 una tabla de 70 naciones que proceden de los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Y luego, al principio del capítulo 11, aparece una historia particular que es otra transgresión, la historia de la Torre de Babel. La ciudad de Babel, Babilonia, y su torre, la Torre de Babel. Esa es la cuarta Toledot. Y luego la quinta Toledot sería una lista nueva de los descendientes de Sem. Y aquí aparecen 10 descendientes que son los 10 patriarcas postdiluvianos. Como ustedes habrán notado, el diluvio
que coincide con la Toledot de Noé, tiene unos antepasados, los 10 patriarcas antediluvianos, entre los cuales están Matusalén, el más viejo, pero también está Enoc, que no murió, también está Noé, un patriarca antes del diluvio. Son 10 patriarcas para mostrar que la vida abundaba antes del diluvio. Pero después del diluvio, la vida también seguirá abundando y se nos da una lista de 10 patriarcas postdiluvianos. Como ven, es una historia poética, muy esquemática. Su propósito es dar mensaje, dar los contenidos fundamentales de lo que es nuestra fe en Dios, nuestra visión del mundo y nuestra visión de los seres humanos. Eso lo profundizarán seguramente en el curso avanzado, pero aquí comenzamos a verlo. Vamos a ver ahora el punto 3. ¿De dónde fueron tomados estos relatos de los orígenes? ¿Cuáles son sus fuentes? ¿Dónde se inspiran? Y aquí hubo un gran escándalo porque allá por el siglo XIX se descubrieron unos relatos muy parecidos y entonces dijeron, el Génesis, una patraña, es una vil copia, una patraña, una vil copia. Efectivamente, como les decíamos, reflejan la cultura epocal y entonces el Génesis aprovecha el fondo común de la literatura del antiguo Oriente Medio. ¿Qué toma del antiguo Oriente? Pues lógicamente, como los seres humanos siempre aprovechamos lo que han hecho las personas antes que nosotros, pues van a aprovechar el estilo literario, las imágenes, las convenciones literarias y los símbolos. Los símbolos que ya han sido utilizados en otros pueblos, los pueblos vecinos. ¿Cuáles fueron las literaturas y las tradiciones que más aprovecharon? Pues lógicamente de los pueblos que Israel conoció en la época del exilio, las culturas de Mesopotamia. Y allí se encuentran ya unos relatos escritos y se tiene pues, digamos, los libros ya elaborados, ¿verdad?, de la Mesopotamia de la época, y son 3 grandes epopeyas, 3 grandes relatos. La epopeya de Gilgamesh, el Enuma Elish y Atrahasis, relatos construidos de acuerdo a las convicciones de aquellas culturas, a sus símbolos, de acuerdo a sus maneras de entender a Dios, al ser humano, a este mundo. Pero aquí viene lo particular, que si bien Israel recoge esas literaturas, sin embargo, las pasa bajo la criba de su fe, hace un discernimiento y las convicciones teológicas que no compaginan con la fe y la experiencia bíblica, las hacen a un lado y en esos relatos introducen sus propias concepciones teológicas, la fe en el Dios de Israel. Y por lo tanto, se sirve de elementos culturales, pero lógicamente aprovecha todo lo aprovechable e introduce sus convicciones de fe. Vamos a ver cuáles son esas convicciones, cuál es el mensaje religioso y teológico de estos primeros capítulos del Génesis. Primera cosa, que en los primeros capítulos realmente se abordan los grandes enigmas de la humanidad, las grandes preguntas, los grandes interrogantes que nos hacemos los seres humanos. ¿Qué cosa nos preguntamos los seres humanos cuando comenzamos a pensar sobre nuestra vida? Comenzamos a ver la condición humana. Condición humana. ¿De dónde venimos los seres humanos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo vivimos los seres humanos? Y entonces, el Génesis nos va a hablar del origen del cosmos, del origen de la humanidad, de los grandes problemas que nosotros nos planteamos, la vida y la muerte, ¿por qué estamos vivos? ¿Por qué nos morimos? Otro grande problema de nuestra convivencia, el bien y el mal, el asunto de la moralidad. ¿Por qué los seres humanos entramos en conflicto y cometemos violencia
de unos con otros y así pecamos contra el Creador? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué la tierra a veces no produce los frutos que esperamos? La realidad del matrimonio y de la sexualidad, la manera como se produce y se reproduce la vida en este mundo. Cómo los seres humanos, a la vez que somos individuos, no podemos vivir solos, tenemos que vivir en sociedad. Y vaya que en esta época de pandemia nos damos cuenta que nosotros no somos nada sin otros seres humanos, que necesitamos de nuestros parientes, de nuestras amistades, de nuestros vecinos para realizar nuestra vida, individuo y sociedad. También encontramos en esos capítulos el trabajo y el descanso. Dios puso al ser humano en el jardín para trabajar, pero Dios mismo descansa el día séptimo. El ser humano tiene que aprender que no es una máquina y tiene que descansar. Aparece el problema de los conflictos entre los hermanos. Caín mata a Abel. Lamec es un asesino. Encontramos también algunos elementos de la cultura humana. Por ejemplo, que hay que cultivar el campo, que hay que criar animales, que hay que trabajar los metales con la metalurgia, que es bueno componer música. Encontramos en el Génesis el asunto de las lenguas. Cada pueblo tenía su lengua. Y luego vemos el mito de la Torre de Babel, que ahí se confundieron las lenguas. Vamos a encontrar que hay diversidad de pueblos, muchos pueblos diferentes. Vamos a encontrar que en la relación con Dios los seres humanos dan culto, sobre todo después del diluvio. Son los grandes enigmas del mundo y de la humanidad. En todo esto vamos a encontrar que destaca la fe en el Dios creador. Dios es creador. Y por lo tanto, en Génesis 1:11 se nos va a presentar la realidad de Dios. Se nos va a presentar que es un Dios justo, pero que también es fiel y es bueno con los seres humanos. Se nos presenta un Dios único, el monoteísmo, el único Dios, no muchos dioses como había en Babilonia, donde se peleaban los dioses. Dios no tiene un origen. Dios no es creado. Más bien, Él es el que crea y es el benefactor de sus criaturas. Encontramos también que este Dios tiene imperativos éticos y da órdenes a los seres humanos de cómo vivir, y Él es el Señor universal. Una particularidad del Génesis es que Dios no tiene esposa, no tiene hijos, no hay muchos dioses, o sea, no hay teogonías, no hay politeísmo, no hay dioses grandes, dioses pequeños, semidioses o matrimonios y esposas de los dioses. Y algo bien importante, esto lo voy a poner en subrayado en rojo. El mal no es ningún dios, no hay un dios malo. El mal no se diviniza. Eso hay que verlo de modo muy claro. Dios creó sin duda al mundo y actúa frente al mundo. Y se nos va a presentar la actuación de Dios con unas imágenes como si fuera un ser humano. Dios es como un hortelano que planta un jardín. Dios es como un alfarero que construye de la tierra al ser humano y es como un cirujano que hace de la costilla de Adán forma a la mujer. Entonces, Dios hortelano, alfarero y cirujano. Bien, esa es la imagen de Dios. Vamos ahora a otro tema que son los pecados originales. Los seres humanos también en este mundo transgredimos la voluntad de Dios, la transgresión humana, donde distorsionamos el proyecto creado de Dios. Pero lo distorsionamos por nuestra desmesura. ¿Cuál es la desmesura? Salirnos de nuestra propia medida. ¿Cuál es salirnos de nuestra propia medida? Queremos ser como Dios. Serán como dioses. Y por lo tanto pretendemos considerarnos dioses, autodivinizarnos. La primera tentación es de los primeros padres. No se van a morir, al contrario, serán como dioses. Luego viene en el capítulo 6
un matrimonio de seres divinos con mujeres, mujeres que se casan con gigantes y creen que van a tener otros seres divinos como dioses. Luego viene Babel, la potencia imperial, la grande ciudad que tiene una torre que llega hasta el cielo. Otras transgresiones es la violencia entre los seres humanos. Caín contra su hermano. Luego Lamec se enfrenta a todos. Lamec contra todos, y a quien le hace una heridita lo elimina y le hace 70 heridas. Y así vemos esa generación anterior a la época del diluvio, donde también estaba presente el pecado. Y después del diluvio sigue el pecado con Cam, violento. Ahora, algo que nos debe quedar muy claro en estos capítulos primeros del Génesis es el problema del mal. Pero el mal es bien claro, no proviene de un Dios malo, de un principio independiente de Yahvé. Recordemos que la serpiente es un ser de la creación de Dios. El pecado, entonces, lo produce el ser humano. Es resultado de una mala decisión del ser humano que recibe influencias negativas y se opone a la voluntad de Dios. Pero si lo produce el ser humano, es superable el pecado cuando Dios nos ayuda y cuando nosotros colaboramos. Bien, y con esto entonces nos pasamos al siguiente tema, que es precisamente que en Génesis 1:11 no encontramos un tratado de astronomía o de biología o de, diríamos, de estas ciencias, la zoología o la cosmografía, nada. Encontramos una historia de salvación. Los relatos de los orígenes no son un pequeño fragmento de la historia humana, son una historia de salvación, una historia de salvación. Como Dios nos crea, nos oponemos a la voluntad de Dios y Dios nos salva para sacar adelante el proyecto de su creación y el proyecto de la vida. Tan es así que es una historia religiosa. En Génesis 1:11 hay una actitud de los seres humanos que celebramos al Dios creador. En nuestra oración, por ejemplo, los salmos celebran la creación de Dios. Al contemplar la creación de Dios, valoramos los atributos divinos. Sabemos que Dios es creador, que es bueno, que nos da una forma de vivir en este mundo. Y luego, finalmente, ya quisiera yo concluir que esta historia de la salvación tiene, vamos a decir, 3 momentos. La historia de la salvación tiene 3 momentos fundamentales que no han de olvidárselos. Dios que crea el mundo, luego el diluvio como anticreación y después del diluvio la recreación. Y que eso es básicamente diríamos, la estructura de nuestra vida en este mundo. Recibimos grandes dones y bendiciones de Dios. A veces con nuestras conductas destructivas acabamos con esos dones de Dios, pero Dios es misericordioso y nos recrea. Esa es la historia de la salvación. Y ahora, en el cuadrito, vamos a ver otras enseñanzas teológicas del Génesis. Primera cosa, que la creación no es un accidente. Obedece a un plan de Dios. Dios crea dando órdenes con su palabra. Luego, la creación es buena en su totalidad. No hay creación mala. La creación es buena. Luego, los seres humanos hemos sido creados a imagen de Dios. En los seres humanos, varón y mujer, está la imagen de Dios. Por eso estaba prohibido hacer imágenes de Dios, porque si alguien quiere encontrar a Dios, lo encuentra en los seres humanos, imágenes de Dios. El ser humano no está bajo la maldición, sino bajo la bendición. Hay alguien que dice, este niño hay que cortarle los cuernitos. Nada de eso. Un niño nace, una vida humana comienza con la bendición de Dios. Pero los seres humanos tomamos decisiones y a veces con nuestros pecados distorsionamos el proyecto de Dios. Entonces enfrentamos las consecuencias, lo que nosotros a veces llamamos castigo.
pero también experimentamos el perdón de Dios. Y cuando nosotros nos sentimos perdonados, ¿qué cosa hacemos? Alabamos y bendecimos a Dios. Por eso el culto es una parte importante de la vida de los creyentes. Creo que con esto tenemos unas enseñanzas importantes de los primeros capítulos del Génesis, los primeros relatos que nos ofrece la Biblia, que son la base de la cultura de Occidente. Y aquí hacemos una pausa para que ustedes pasen a su siguiente actividad.